A Emilia Garzo, mi madre. No lleves al infierno los retratos del cielo, Silvina Ocampo. En mi madre había una herida que nunca se curaba. Fue así desde que tengo recuerdos de ella. Era aún muy pequeño cuando la oía llorar por las noches. Lloraba porque su relación con mi padre era un desastre. Hace 3 meses, el lector pudo abrir La carta cerrada, la última novela del vallisoletano Gustavo Martín Garzo. Nosotros hemos querido dejar pasar las semanas obligadas de promoción, de entrevistas, firmas y actos públicos, y lograr un encuentro más íntimo. Un barrendero había agrupado las hojas muertas y las prendía formando pequeñas hogueras. El humo rojizo flotaba entre los árboles y el olor de las hojas se extendía a nuestro alrededor como una droga. Teníamos curiosidad en preguntar a Gustavo por cómo vive el periodo en que su última novela se lanza y deja de ser una carta cerrada. Y aún más, tratándose de un texto cargado de sentimientos e intimidad como este. Desde que debutara con su primera novela en 1986, Gustavo Martín Garzo se ha convertido en 2 décadas en el mejor explorador de los sentimientos amorosos. Para ello se ha servido de recuerdos personales, fábulas e incluso de los artículos que escribe en prensa. Gustavo, ¿qué premio te llegó en el mejor momento, el de narrativa o el Nadal? Son 2 premios muy diferentes, pero yo creo que el premio que a mí significó más en mi vida como escritor fue el Premio Nacional de Narrativa, que realmente ese fue un poco el que cambió mi suerte, porque hasta ese momento era un autor que prácticamente no existía, que no era conocido, y entonces ese premio significó pues, primero un reconocimiento de la gente, y luego tal vez el convencimiento por mi parte de que eso me transformaba en un escritor, ¿no? El premio Nadal también es un premio muy bonito de recibir porque es un premio que tiene pues mucho prestigio, es decir, es un premio que llega a mucha gente y entonces tal vez supuso una mayor proyección dentro de un mundo más amplio, ¿no?, que el otro. ¿Crees que tenían más importancia entonces que ahora estos premios? No lo sé. No sé decirlo, yo creo que siguen teniéndolo, es decir, todavía el premio Nadal, por ejemplo, es un premio que se celebra mucho cada año, ¿no? Y los premios nacionales también son premios como muy queridos, ¿no?, cuando se reciben, ¿no? y que uno les agradece mucho, ¿no? Con 2 décadas de experiencia, ¿cómo diagnosticas el panorama literario actual? Yo creo que la literatura española actual está viviendo un buen momento. Falta distancia, lógicamente, no podemos juzgar lo que estamos haciendo, ni lo que uno mismo hace, ni lo que hacen sus contemporáneos, ¿no? Pero yo creo que la literatura española, tanto en el terreno de la poesía como de la narrativa, está viviendo, digamos, un buen momento. Es decir, hay una gran libertad, cada escritor tiene su mundo, tiene su propia manera de entender lo que hace, y yo creo que esa libertad pues, contribuye pues, a la riqueza de la literatura española que hay de estos momentos, ¿no? Y yo me encuentro a gusto, ¿no?, con tan buenos compañeras. Al contrario que otros escritores, tú has escrito literatura infantil, pero de forma constante. ¿Cómo nació ese acercamiento? Bueno, digamos que la literatura infantil en mi caso se da en continuidad un poco con mi mundo narrativo. Es decir, a mí siempre me ha interesado mucho el mundo de las fábulas, de los cuentos, de las leyendas, de los mitos, de tal forma que cuando he escrito algún libro para niños no he sentido absolutamente ninguna diferencia respecto a mis libros para adultos, ¿no? Yo creo que la mejor definición que se dio de lo que era la literatura infantil la dio C.S. Lewis, el gran autor inglés, el autor de las Crónicas de Narnia, ¿no?, que dijo que la literatura infantil era aquella que también gustaba a los niños. Entonces, y esto es cierto, es decir, la literatura infantil, es decir, antes de poner ese adjetivo de infantil, tiene que ser buena literatura, ¿no? Y yo, desde luego, los libros que he escrito para niños los he escrito con la misma ambición, con el mismo deseo de adentrarme en un terreno nuevo, desconocido para mí, con la misma voluntad de riesgo y con el mismo
no sé, con el deseo de que realmente me sucediera algo escribiéndoles, que he escrito los otros libros. De hecho no los distingo, y hay libros míos, La princesa Manca, 3 cuentos de hadas, que bueno, podemos decir que son para niños porque los pueden leer los niños, pero también deben leerlos los adultos. Estoy de acuerdo. En la editorial Lumen tienes tu propia biblioteca. ¿Eso te crea seguridad o una responsabilidad mayor? Bueno, me crea un poco de seguridad, sí que me da. Es decir, yo creo que es muy bueno para un escritor tener una editorial que apuesta por él, que por lo tanto recibe cada nuevo libro suyo con gusto, con cariño. Entonces no tener esas dudas cuando estás escribiendo un libro, qué voy a hacer con él cuando lo termine, a dónde va a ir a parar, encontrar a alguien que lo edite, y tener una editora como tengo yo en mi caso. Antes fue Esther Tusquet, ahora es Silvia Querini, ¿no? Las dos son magníficas editoras, y la verdad es que da gusto contar con su fidelidad, con su apoyo, y uno se siente muy protegido por esa especie de tutela, en fin, tan grata y casi amorosa que recibo de ellas, ¿no?